Complacido se encuentren una vez más por acá en esta disertación sobre aspectos vinculados al derecho penal en su parte general que me he propuesto realizar. Yo, Ángel Serpa Ponte, profesor universitario, una vez que ya en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, como pueden ingresar, hay más de 400 videos vinculados al derecho procesal penal y al derecho penal en su parte especial. Entonces ahora me he ocupado, quisiera hacerlo, sobre aspectos vinculados a la dogmática jurídico-penal, estando abordando los llamados temas introductorios del derecho penal general. Hoy nos ocupa lo atinente a las fuentes del derecho penal. Transmito esto en el 5 de agosto del año 2022 y todas estas clases vinculadas, de nuevo repito, al derecho penal, procesal penal, penal constitucional, lo pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, al que invito se suscriban, al que invito se incorporen a los efectos de ver disertaciones pasadas o compartir vuestros criterios y preguntas sobre temas vinculados a lo que nos ocupa. Las fuentes del derecho penal. Es un tema clásico, digamos, un tema pivotal dentro de la teoría del derecho penal y obviamente es un tema que tiene una interpretación un tanto polivalente, porque bajo una concepción clásica que muchos de ustedes, si son alumnos o que estén vinculados a otras áreas del derecho, han oído denominar las fuentes del derecho, bien sea en el ámbito del derecho general, civil, laboral, de cualquier tipo. Entonces ahí se nos da la variable de afirmar, bueno, es de dónde proviene el derecho o si es la fuente o el sustento de mi derecho en específico. Es decir, ¿de dónde se deriva la posibilidad para que yo pueda tener un legitimatio ad causa o un legitimatio ad processum para reclamar un determinado daño? Bueno, el sustento, la fuente sería que soy el propietario de dicho bien que fue afectado por la labor de otro, por la actuación de otro. Pero también uno ve el tema de la proveniencia del derecho, la fuente del derecho, en el sentido de si hay un origen sistemático atendiendo a un poder público, una especie de pacto social, a un convenio entre la ciudadanía y el poder público a partir del cual se haya establecido de dónde va a provenir ese derecho como resultado de ese pacto, de ese acuerdo. También nos podemos encontrar con el propio artículo 22 de la Constitución, que establece que los derechos fundamentales al ser existen independientemente de su consagración, independientemente de su positivización. Existen como tal, son esenciales, inherentes al ser. Obviamente que todo este esquema, toda esta relación de dónde proviene un determinado derecho, se superlativiza cuando se trata del derecho penal, puesto que no es poca cosa, ya lo hemos abordado en otras sesiones iniciales. Es el derecho de la punición, es el derecho de la condición punitiva, es el derecho de la respuesta punitiva de la pena a partir de una circunstancia disvaliosa que se plasma a partir de una tipificación. Y ya buena parte de lo de la fuente ya lo ha abordado en estas consideraciones iniciales, cuando te he hablado de la ley como fuente, cuando te he hablado de la tipificación. Allí evidentemente te vas a encontrar con una respuesta frente al tema de la fuente, pero ello en el caso del derecho penal ha de ser vinculado, ha de ser tratado a distinción de lo que se ubica en otras áreas jurídicas. Y sobre todo, en el caso venezolano, y sobre todo a partir de la Constitución del año 1999, por muchos aspectos. En primer lugar, el concepto de ley orgánica, a diferencia
de las leyes especiales o de las leyes generales. Pero en segundo lugar, la creación del establecimiento de una sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que no dicta simple jurisprudencia, sino que dicta jurisdatio, es decir, que dicta precedentes vinculantes a partir de lo cual pudiéramos preguntarnos, ya no nos encontramos dentro de un país con sistema estatuido, es decir, que la fuente primordial del derecho sean las cláusulas que se verifican en normas escritas, publicadas, sino que uno pudiera preguntarse, ¿se pudiera hablar de las fuentes del derecho o inclusive del derecho penal, las decisiones que surjan de salas o de tribunales como el Tribunal Constitucional, que en la interpretación de la Constitución ha derivado un precedente vinculante? Es obvio que el tratamiento de las fuentes del derecho penal, en un caso como el de la Venezuela del año 2022, en la cual yo estoy hablando, ya no solamente por lo novedoso, digamos, el estreno de una sala constitucional a partir de la Constitución del año 1999, sino que se trata de 22 años de interpretaciones, de criterios jurisprudenciales por parte de esa sala constitucional y, por qué no decirlo, también de la sala de casación penal, que de alguna forma reconforma, más no reconforta, ¿verdad?, el concepto clásico de fuentes del derecho que establecen los manualistas. Entonces, dicho todo esto, obviamente que yo, cualquiera de estos temas, yo lo vinculo a un libro que yo suelo recomendar, ¿verdad?, que pudiera tener importancia en el ámbito de lo que nos ocupa. Y entonces, yo me parece importante este trabajo, este gran procesalista y a la vez un gran constitucionalista argentino, Ricardo Guastini, Las fuentes del derecho, fundamento teórico, en donde el doctor Guastini, el profesor Guastini, aborda todo el andamiaje de las fuentes del derecho, explicando cada una de ellas en un fundamento teórico comparativo importante. Es un libro que no me canso de recomendar, no solamente en el ámbito de la filosofía del derecho, de la introducción del derecho, sino ya definitivamente en el propio ámbito de la aplicación del derecho sustantivo o del derecho adjetivo. Bueno, entonces, veamos este asunto. En primer lugar, se suele distinguir frente al tema de las fuentes del derecho, dado ese carácter aparentemente polivalente. Si estamos hablando de lo que se denomina fuentes de producción jurídica o estamos hablando de fuentes de conocimiento, ¿okay? Cuando se habla de las fuentes de producción, uno hablaría de la autoridad que está encargada de dictar la norma jurídica. Es decir, esa potestad, esa voluntad a partir de la cual se puede derivar una norma jurídica. Algo así como la legitimidad para conceder derechos. Y de alguna forma no se puede confundir el concepto de derecho con legislación, como lo he dicho en otras oportunidades. Es obvio que en el caso del derecho penal, fundamentalmente por la vía de la tipicidad y de la legalidad, la legislación es una fuente primordial, pero no es lo mismo hablar de derecho penal que de legislación penal, porque interpretaciones, doctrina, jurisprudencia, aplicaciones analógicas, etcétera, aplicación de los principios generales del derecho, de alguna forma nos darían ese derecho al final del camino a partir de una legislación. Y la otra forma de ver el tema de la fuente del derecho es lo que se denomina, digamos, en una perspectiva objetiva, que son las fuentes del conocimiento del derecho. Entonces, como se habla de fuente de producción, uno aludiría a la autoridad o la voluntad jurídica que hace plasmar la existencia de un derecho. Recuerden ustedes que esto también proviene de un ámbito histórico. El ámbito histórico que se produce a finales del siglo XVIII, en la cual
empiezan a promulgarse constituciones, en la Constitución norteamericana, la Constitución francesa, la nuestra, la venezolana, no estuvo muy lejos, ¿no? Ahí en diciembre del año 1811. Este proceso de promulgación constitucional, a partir de la cual se le establece, se le endosa al poder público la creación de delitos, pero más que todo la valoración de los hechos disvaliosos, atribuyéndole el valor de la sanción y describiendo esas conductas bajo prisma de proporcionalidad, de racionalidad, de interpretaciones restrictivas, etcétera, de cumplimiento de pautas gramaticales que no tiendan a una interpretación antinómica, o dejar de lado la protección de objetos jurídicos y aducir que existe una anomia. En realidad, esto surge a partir del proceso de codificación, que en el caso francés se da a partir de la Constitución napoleónica del año 1805 y la posterior publicación, por ejemplo, del Código Penal. Se habla de los grandes logros de Napoleón como militar, en el sentido que conquistó, casi conquistó buena parte de Europa, le faltó prácticamente Rusia, y tampoco lo pudo hacer con el Reino Unido, bajo el ámbito que nos vincula, el ámbito hispanoamericano. Bueno, ya sabemos, hasta dejó a su hermano ahí en España, José Bonaparte, Pepe Botella, aunque la revolución de independencia de España, bueno, condujo a aquella Constitución de Cádiz, la PEPA del año 1812. Pero quizás el mérito más importante de ese imperio napoleónico fue el proceso de promulgación de leyes, el proceso de codificación. En la historia del derecho se habla de los códices. Ya en el viejo derecho romano se hablaba de que el corpus juris civilis, ¿verdad? El corpus juris de Justiniano, ya cuando el imperio romano se encontraba en su sede de Constantinopla, el actual Estambul, estaba lleno de las novelas, estaba lleno de las decisiones, pero estaba lleno también de los códices, es decir, la necesidad de comenzar a codificar aspectos que estuvieran vinculados a una sola materia. Con posterioridad, en la Edad Media, el derecho visigodo, bueno, se habla, imaginémonos, en ese año 1525, 1532, la llamada Constitutio Criminalis Carolina, Imperio Sacro Romano Germánico. Entonces el emperador Carlos V, allá en la Constitutio Criminalis Carolina, que es como una especie de cuerpo normativo, tanto el derecho penal sustantivo como el derecho adjetivo en materia de derecho penal. De allí las partidas del rey Alfonso en España también tenían que ver en muchos ámbitos del derecho, pero obviamente en el derecho penal, y por ahí se fue para Hispanoamérica en el llamado derecho indiano. Entonces, obviamente que ese proceso de codificación para establecer una fuente del derecho a partir de textos y normas es un proceso milenario, ¿ok? Que de lo cual muchos aspectos de la ciencia y de la técnica tuvieron mucho que ver. El hecho del invento de la imprenta, Gutenberg, de alguna forma la posibilidad de que el derecho no estuviera presente solamente en pergaminos o que fuesen en las abadías y los sacerdotes, que eran los copiadores que copiaban, ¿verdad?, los cuerpos normativos, sino la posibilidad de la publicación en textos impresos a partir de la imprenta, de esa voluntad legal. Bueno, esto realmente lleva un papel fundamental en el asunto de la codificación. Ahora bien, en el ámbito venezolano ya no hay duda sobre ese carácter de fuente de producción del derecho penal a partir de lo que se plasma en el artículo 156, numeral 32 de la Constitución, cuando se establece que es de la competencia del Poder Público Nacional, numeral 32 del artículo 156, me disculpan en la lámina que se repitió 2 veces el número 32, la legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales
con lo cual se subraya con esa coma que separa que no es lo mismo los derechos, que no es lo mismo los deberes, que no es lo mismo la garantía constitucional, derechos como asunción de goce, deberes como exigencia, garantías constitucionales como normas de primer rango, pero también es de la competencia del Poder Público Nacional la legislación en materia civil, mercantil, penal, coma, penitenciaria, coma, de procedimientos. Algo así como indicar que bombero no se pisa la manguera. Es decir, esas separaciones a través de ese símbolo ortográfico de la coma permite afirmar que cada uno con su cada uno, que son compartimientos estancos, es decir, que uno no invadiría el otro, que las leyes penales sustantivas no están dadas para establecer actos procesales y que las leyes adjetivas no estarían dadas para establecer tipos penales, que cada uno con su cada uno. Pero es que si además hay una separación con las leyes penitenciarias, como queriendo abordar que la ejecución de la pena corresponde, a pesar de ser una circunstancia procesal, porque hay una fase de ejecución descrita en el Código Orgánico Procesal Penal, también el ámbito administrativo tendría mucho que ver con las regulaciones en materia penitenciaria. Entonces, la separación como fuente del derecho, y con lo cual se hablaría una fuente del derecho sustantivo material, la que crea delitos o lo que establece la dogmática jurídico-penal, los mecanismos que permitirían la aplicación, la interpretación de las normas descritas en la parte especial, y que otro asunto distinto son los actos procesales que van a describir, no se habla de tipos procesales, se habla de la taxatividad procesal, los actos procesales que realizados en el proceso, valga la cacofonía, tienden a establecer la responsabilidad penal sobre la base de la probanza, y que el derecho penal sustantivo o material asume una referencia formal. La llamada fuente de conocimiento, que sería lo que nos ocupa, bueno, entonces estaríamos hablando de dónde proviene esto. Entonces sería la ley, la jurisprudencia, la doctrina. El hecho de que en Venezuela sea un país que esté vinculado a un sistema de derecho estatuido, a diferencia de otras naciones, en donde existe el derecho consuetudinario. Y lo de consuetudinario a lo mejor va en doble vía. Alguien que interpreta la consuetudinario en el sentido de que preguntarnos si la costumbre pudiera ser fuente del derecho, lo cual está negado. Y lo otro es sobre si el carácter precedente, vinculante de decisiones que provengan de un tribunal puede ser fuente del derecho, que ya como lo expliqué inicialmente, aquí se nos representa una problemática a partir de la creación, por ejemplo, en nuestro país, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, formando parte de dicho tribunal. Entonces, bueno, obviamente la ley penal se asume como fuente primordial del derecho penal. ¿Okay? Entonces, la ley penal, en un sentido global. Entonces, el delincuente no violaría la ley penal, sino algo que está por encima de ella, que es la norma, el precepto que exige, como ya lo he explicado en otra clase, en la clase de la norma penal, el adaptarse a pautas de respeto social, porque si no, finalidad represiva o preventiva de la pena, surgiría la punición, la sanción. Entonces, el llamado mandato de abstención. Esa ley penal es obviamente exclusiva. Hay muchas características de dicha ley. Es decir, tiene su propia fuente, es exclusiva en cuanto a que allí se sustenta el llamado principio de legalidad. Ahora bien, pudiera ser que esa ley penal, como fuente del derecho penal, de alguna forma incorpore algunas pautas vinculadas a otros ámbitos del derecho. Por ejemplo, en la estafa, cuando se habla de la descripción del tipo de estafa, cuando se trata de la venta
fraudulenta de bienes inmuebles. Entonces, el concepto de la venta inmobiliaria implica una tradición y una transferencia que está descrita en una ley civil. El concepto, por ejemplo, del delito de desacato, establecido un delito que está descrito en la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, donde se establece como delito de desacato el no incorporar a un trabajador a sus funciones, siendo que administrativamente se haya ordenado el reenganche. Bueno, eso pasa por también tomar en cuenta, porque lo establece la propia ley, las pautas del derecho laboral. Pero ese carácter exclusivo de la ley penal, en cuanto a que es la única que puede derivar una sanción, una pena, bueno, la hace única, la hace individual, es liberal, porque debe consagrar garantías vinculadas a la libertad. Si no es poca cosa lo que está allí, si la tolerancia a la violabilidad de la libertad porque se ha incurrido en un delito, y no solamente como al final del camino a través de una sentencia condenatoria que sanciona en forma definitiva, hace penado a alguien, sino a lo largo del proceso, la llamada medida judicial preventiva privativa de libertad, que en justificación del derecho penal aflige la libertad, y que por lo tanto la interpretación que ha de hacerse de esa ley penal ha de ser una interpretación que en la medida de lo que cabe afirme libertad. Es obligatoria, obliga a todas las personas que están en la República, y en ciertos casos inclusive, como lo establece los artículos 3 y 4 del Código Penal, autores que se encuentran, autores de delitos sancionados en Venezuela que se encuentren en el extranjero. El concepto de la validez personal de la ley penal, vinculado a la noción de territorialidad, delito cometido en Venezuela, es ineludible, porque solo podría ser derogada por otra ley penal. Es decir, el juez no puede derogar la ley penal a menos que se encontrara con un problema de control difuso de la constitucionalidad, de afrenta a la propia Constitución. Un juez que se sorprende cuando ve ese Código Penal y establece que por ese delito se conceda la pena de muerte. Y ese juez dirá, bueno, pero no, yo ni siquiera voy a propiciar el enjuiciamiento, puesto que la propia Constitución establece la no existencia de la pena de muerte en el ámbito venezolano, por ejemplo, o los llamados trabajos forzosos o trabajos forzados. Entonces, ese juez desaplicando por control difuso una ley penal sustantiva. Por cierto que por vía del control difuso, la desaplicación que pudiera hacer un juez en ámbito de la protección de la Constitución, artículo 7, no es solamente de ley sustantiva, sino que es de ley adjetiva y de ley sustantiva. ¿Qué más? Es igualitaria, rige igual en todos los casos a todas las personas, sin distinción de trato jurídico. Y ustedes se preguntarán, pero espérate, Ángel Serpa, por ahí está la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, que establece solamente como victimario de esos delitos de violencia al hombre y como víctima a la mujer. Bueno, pero eso es atendiendo a un factor fenotípico, a un factor de esencialidad, es decir, la diferenciación fenotípica, social, histórica que se da en el ámbito de la mujer. Basta vernos la diferencia entre unos y otros para ver nuestras desigualdades, inclusive físicas, la posibilidad que habría en la cual determinados delitos pudiera ser proclive más bien realizarlo por el hombre contra la mujer. Pero es que además hay un tema de vigencia social de determinadas conductas, de mucha estadística en la cual durante, no hablar de siquiera de siglos, sino de milenios, la mujer ha sido sojuzgada, y por la cual surge la necesidad de una ley que reconozca un concepto de débil jurídico, es decir, un principio de interpretación favorable, como lo establece pues el artículo 22, en el sentido de afirmar el carácter esencial de determinadas conductas que obran en contra de un género. Obviamente que tiene que ser constitucional esa ley, porque si no, no se adapta a la Constitución. Allí está el artículo 7.
y la posibilidad, como lo establece la propia Constitución en sus artículos 336 y la propia ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de intentar a través del recurso de nulidad por inconstitucionalidad atacar una ley que afrente la Constitución. Quien les habla, bueno, ya ha interpuesto 2 recursos de nulidad contra leyes en Venezuela. Quien les habla, Ángel Serpa, en el año 2012 interpuso un recurso de nulidad contra el vigente Código Orgánico Procesal Penal ante la Sala Constitucional, e interpuso en este mismo año 2022 un recurso de nulidad parcial contra 2 disposiciones de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que, a mi modo de ver, desatienden el principio de igualdad, de equidad. Bueno, este señor que tienen ante ustedes, ya muchas veces lo hemos mencionado, Feuerbach, gran filósofo, gran penalista, vivió entre el año 1775 y el año 1833, es fundamentalmente el padre de ese tal de stat, de esa tipicidad, de esa legalidad que se plasma, pues, y eso que otros autores, como por ejemplo el marqués de César Beccaria o Beccaria, César Bonacera, también lo hace plasmar en su obra de los delitos y de las penas. No hay delito ni pena sin ley previa, el cual se tipifica actos como delitos, como lo plasma el primer artículo del Código Penal y lo plasma el artículo 49, numeral 6 de la Constitución. Nada menos y nada más que formando parte del concepto de debido proceso. Ese artículo 49.6, el cual ya obviamente no hacía más que repetir lo que en nuestra Constitución originaria en el año de 1811, en diciembre de 1811, se establecía como fuente primordial del derecho penal, que es la ley. Entonces, sobre esa base, habría que abordar 3 normas constitucionales. Por ejemplo, el numeral primero del artículo 187, que establece que le corresponde a la Asamblea Nacional legislar en materia de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional. Ya te he mencionado que conforme al artículo 156, numeral 32 de la propia Constitución, se da esa reserva al poder público nacional para legislar en materia penal, en materia procedimental y en materia penitenciaria. Esa ley que está siendo regulada por el 202 de la Constitución, la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinadas materias se podrán denominar códigos. Y por ello un código penal, porque regula tanto la dogmática jurídico-penal, el mecanismo de la interpretación en el establecimiento de la responsabilidad penal, como los tipos penales, los delitos, libro segundo, y como las faltas, libro tercero. Pero nota que existen otras leyes que también contemplan tipos penales, y nota que esas otras leyes que contemplan tipos penales también adoptan el carácter de orgánica, porque están desarrollando normas o principios constitucionales. La ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, la ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes, la ley orgánica, la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo, y el propio Código Orgánico Procesal Penal, que aunque no describe delitos, describe procesos, y ahí está el debido proceso, los procedimientos, el debido proceso a partir del artículo 49 de la Constitución, impone que la ley que lo fíjense, disculpen que se cayó la señal. Disculpen, fíjense que en el caso del artículo 203
de la propia Constitución, pues se establece que son leyes orgánicas las que se denominan así en la Constitución porque desarrollan derechos constitucionales. La consecuencia obvia de ese principio de legalidad es que hay el atributo de la exclusividad en el sentido que solo la ley penal podrá describir delitos y sanciones. El principio de exclusión en el sentido de que no se puede excluir la interpretación de la propia ley penal o siquiera por la analogía en lo que se deriva del propio texto, y el principio de la irretroactividad de la ley penal que se plasma en el artículo 24 de la Constitución. Nótese que ese artículo 24 de la Constitución nos habla de la irretroactividad de la ley penal, pero a menos que sea mucho más favorable al reo, con lo cual sí se permite la retroactividad de la ley penal. Es decir, ley vigente al momento en que se cometió el hecho, que pudiera ser distinta a la ley que esté vigente al momento en que se procesa el hecho, y que puede ser distinta a la ley que esté vigente al momento en que se sanciona el hecho. Y entonces preguntarnos cuál es la ley que aplicamos. Bueno, la ley que sea mucho más favorable al reo entre esos tres momentos históricos: momento de comisión, ley intermedia o ley en la cual se va a sancionar. Pero también pudiera estar presente la hipótesis no de sucesión de leyes en el tiempo, sino que en el mismo momento exista un mismo supuesto de hecho con sendas consecuencias jurídicas, con diferentes consecuencias jurídicas. No es un problema de transcurrir del tiempo, sino en el mismo momento. De igual forma, se aplicaría la interpretación de la norma que sea mucho más favorable para el reo. Así, obviamente que esa ley se asume como fuente primordial del derecho penal. Aquí nos preguntaríamos, por otra parte, los llamados decretos ley. Sí, antiguamente en la Constitución del año 1961 había la posibilidad, la limitante, al presidente de la República que pudiera legislar por vía de ley habilitante en materia de derecho penal. Había esa negativa. En realidad, esa negativa ya no se observa en el artículo 236, numeral 8 de la Constitución, y se dan entonces circunstancias patológicas en las cuales a partir de un decreto ley del presidente de la República haya legislado en materia penal sustantiva. Ocurrió y sigue ocurriendo, como por ejemplo en el caso de la ley de instituciones del sector bancario, y ocurrió en el caso de 2012. El difunto presidente Chávez legisló en materia procesal penal cuando promulgó el Código Orgánico Procesal Penal. Ya el Código Orgánico Procesal vigente evidentemente surge por vía de las atribuciones de la Asamblea Nacional. En lo que atañe a la costumbre, no cabe la posibilidad de que la costumbre pueda crear delitos. Ahora bien, es obvio que a lo mejor ciertas pautas penales establezcan alguna referencia a la costumbre. Cuando se habla, por ejemplo, del tema de la valoración social, ética, ¿ok? Pero ya no sería tanto un problema de costumbre, sino sería un problema axiológico. El tema de la analogía, se niega también que la analogía, o por lo menos la que sea en mala parte, en perjuicio del reo, sea la que sirva como fuente del derecho. En el caso de la analogía se habla de la solución de un caso no previsto en la ley, recurriendo a una norma de una ley que regula un caso semejante. En la ley procesal, por ejemplo, tendríamos un ejemplo, la ley procesal penal, valga la cacofonía, en el artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando se establece que los procedimientos especiales penales podrán regularse como lo establezca el procedimiento ordinario cuando el punto no esté expresamente regulado. Ahora, ello habría que decir que siempre que sea en favor del reo, analogía in bonam parte.
El tema de la equidad lo reconoce la propia Constitución en el artículo 26, cuando se habla que la justicia que se otorga es una justicia equitativa. Y hay la equitas, ¿verdad?, del viejo derecho romano. Por ejemplo, fíjense, hay maneras en que se toma el tema de la equidad. El 422 último del Código Penal, en el caso de el duelo, si el lance se ha originado por haber una de las partes ofendido el honor o la reputación de la otra o de su familia en documento público o con escrito, dibujos divulgados u otros medios de comunicación, se estimará provocado el autor de estos hechos según la gravedad de la difamación. Los tribunales podrán cambiar la pena que corresponde al hecho previsto, al que haya dado herido o muerte, al provocador en confinamiento por igual tiempo. También el 446 en lo que atañe a las llamadas ofensas recíprocas en el marco de la difamación. Finalmente, el tema de la jurisprudencia juega un papel fundamental. Allí está el artículo 335, indicándonos que el Tribunal Supremo garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, será el máximo y último intérprete de la Constitución, como una pauta de referencia tuitiva, pero la propia norma establezca que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido son vinculantes, lo cual no puede ser interpretado como que la Sala Constitucional pudiera crear derecho penal. Ello les